Y feliz día para todos también, Gracias, para muchísimas todos los gracias. periodistas. Muy amable. Bueno, primer tema que te consultamos, ¿no? Ha sido una semana que estuvo marcada por, bueno, esto que decía Marina respecto de los dólares financieros. Yo le pondría mucho foco también a la suba del riesgo país, que es una muy mala noticia para la Argentina realmente, ¿no? Sí, sí, yo creo que fue la peor semana desde ese punto de vista, claramente, porque nosotros hemos visto que los bonos venían subiendo desde 18 centavos, 20 centavos hasta 60, pero ahora cayeron cerca de un 20%. Ya es una corrección importante, por eso tenés el riesgo país que se acercó a 1.600. Y por supuesto tiene un foco que tiene que ver con lo político, porque fue la peor semana política, porque de alguna manera parte de lo que fuera Cambiemos terminó votando junto con el kirchnerismo en algo que era contrario a los deseos del gobierno. Entonces eso marcó una pauta muy dura, porque al conseguir esos 2/3 en diputados en contra de algo que querría el presidente, queda la posibilidad de que algo parecido ocurra en el Senado. Entonces eso abrió una campana, digamos, de expectativa muy grande para la semana próxima. Creo que se puede encarrilar un poco el asunto si sale finalmente a ley bases. Yo venía insistiendo hace mucho tiempo que la ley bases es muy importante y que la demora nos complicaba la recuperación, la demoraba. Pero lo cierto es que los datos de la economía venían mejorando, ¿no? Nosotros habíamos marcado la inflación de mayo, la medimos en 4,3% para el nivel del país y ahora salió en Cava 4,4% en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, Con lo que cual, habitualmente Cava suele estar un poquito más alta que después la general, ¿no? Con lo cual esa es una buena señal. Bueno, eso depende, porque depende también de lo que pasa de los aumentos de los servicios, le pegaba más fuerte en la ciudad de Buenos Aires y ahora puede ser un poquito al revés. O sea que, pero digamos que está más o menos en sintonía. Ok. Estaba clarísimo que bajamos del 25% en diciembre al 4,4, 4,3 ahora, que es una mejora sustancial. Y también los datos de la economía real empezaban a mostrar los primeros activos de recuperación, ¿no? Incluso salieron datos de abril, algo mejor que en marzo, y algunas previsiones para mayo que pueden ser algo mejor que las de abril. Por supuesto, siempre abajo del agua, ¿no? Estando todavía Sí, en una claro. recesión importante. Claro, y Pero también había con mucha disparidad entre sectores, ¿no? No es una remontada, una recuperación económica que sea pareja. Entiendo que va a haber sectores que van a tardar más. Sin lugar a dudas, pero tenías también algunas cosas interesantes, porque además del campo, la energía o el petróleo, y las energías renovables y la minería, también tenías algún tipo de recuperación en el crédito. Sí. Eso es importante, el crédito inmobiliario y luego en el crédito al 15 consumo. bancos, ¿no? Que 15 bancos no es... Claro, empieza, digamos que empieza algo que en realidad es muy tímido para lo que puede ser. Argentina tiene un sistema financiero diminuto, al lado de sobre todo en lo que se refiere al sector privado, los préstamos del sector privado, comparado con cualquier país normal. Así que la capacidad de crecimiento por ahí es enorme. Me preocupa un dato, que es que hasta hace unos días, la semana pasada, ponele, yo escuchaba a los economistas y todos coincidían en que, bueno, la inflación por supuesto sigue siendo un problema, ponele que dé entre el 4 y el 5, la inflación general de mayo, sigue siendo un problema, son niveles altísimos, pero como vos decís, la tendencia es claramente hacia la baja. Y todos estaban mirando la recesión y su coletazo en el empleo. En las últimas horas empecé a escuchar voces de economistas que dicen, ojo, porque si se desbocan las variables financieras, esto puede tener un traslado a precios más allá del contexto recesivo. Pensando en la inflación de junio ya. ¿Vos eso cómo lo ves? ¿Qué chances hay de que la inestabilidad cambiaria se traslade a precios e impacte en el índice general próximo? En mi opinión no se va a desbocar, porque yo creo que el gobierno tiene muchas herramientas para poder hacerlo. Hay que ver cómo las utiliza, pero yo pensaba que a esta altura del año, por ejemplo, iba a cambiar el blend, que era lo que le pagaban al sector agroexportador. Sí, que es 80-20. Claro, es 80-20 y si lo pasaban, por ejemplo, a 70-30 o algo así, sabían que por 2 o 3 meses, o 4 meses, hasta fin de año, o tal vez hasta que salís del cepo, no lo tocaban más. En ese sentido, era más probable que entonces la gente del campo liquide más rápidamente sus reservas, porque uno de los problemas que tenés ahora es que el campo tiene los dólares, de hecho se calcula que tiene entre 16.000 o 17.000 millones de dólares, pero está liquidando demasiado modestamente. Entonces está evidentemente pensando que tal vez están creyendo que va a haber algún salto cambiario. Esa especulación, que es natural, yo no lo estoy criticando, digo simplemente esto es lo que ocurre, entonces en algún momento tiene que cambiar.
pero el gobierno tiene muchas formas de hacerlo. La que está haciendo desde el principio del año es el ajuste fiscal. El ajuste fiscal es sacarle pesos a la economía, pero a través del ajuste fiscal, y eso hace que al haber menos pesos después es más difícil ir a comprar dólares. Entonces ahí hay una parte que yo creo que eso se va a ir controlando. Pero por supuesto también tiene el aspecto de las expectativas, y las expectativas están influenciadas por la política. Entonces si la semana que viene sale a ley bases, bueno, yo creo que eso va a mejorar toda la sintonía de las cuestiones, Sí. porque después además vienen las inversiones importantes con el capítulo del RIGI, que es impresionante. Lo que yo lamento es que estamos perdiendo oportunidades. El viaje del presidente a hablar con Zuckerberg, con Saltman, que es el del GPT Chat, es decir, con las personas que están haciendo toda la tecnología de la información y de las comunicaciones en el mundo, que son las empresas más grandes del mundo, que tienen cerca de 3 billones de dólares, por ejemplo, Apple o Google y demás, son posibilidades de inversiones inmensas para la Argentina futuro y de cambio tecnológico inmenso que puede beneficiar, por ejemplo, todo el sistema educativo de la Argentina, pero de una manera increíble, ¿no? Porque Bueno, puedes eso, tener la posibilidad de Agustín, tener... es un poco de mediano o largo plazo, pero requiere una Argentina distinta a la que tenemos hoy. Una Argentina, primero, por supuesto, que salgan las leyes, como decías vos en el Congreso. Segundo, que no tenga cepo. Tercero, que tenga seguridad jurídica. Cuarto, que no tenga inflación. Entonces, la Argentina de hoy me parece que está complicada para este tipo de inversiones. Yo ahí te quiero repreguntar algo. Sí, decime. Pero fíjate que la ley bases, el capítulo de las grandes inversiones, te asegura que las personas de las grandes inversiones no van a tener cepo, tienen impuestos más bajos, tienen seguridad jurídica por los próximos 30 años en esos impuestos. Entonces, muchas de las cosas que por supuesto, después hay que generalizarlas para todas las inversiones, porque ¿por qué las grandes y no las pequeñas? Claro. Bueno, en principio porque no tenés plata para bajarle a todos, y estas son las nuevas inversiones. Entonces, empezás por ahí para agrandar la torta, y cuando se agrande la torta, aumenta la recaudación y le bajás los impuestos a los demás. Ese es el círculo virtuoso en el que tenemos que entrar. Y no estamos, creo yo, tan lejos, siempre y cuando pasemos el escollo de la política. Sí, sí. Bueno, vos recién hablabas de las expectativas inflacionarias. Marina te preguntaba por bueno, el desequilibrio o el movimiento que hubo en los dólares esta semana, pero ahí también le tenemos que agregar la suba de las naftas que hemos tenido, la del transporte, la de la luz, la del gas. Muchos ya están preanunciando que junio podría tener una inflación igual o mayor que la de mayo, es decir, que no veamos la tendencia a la baja, sino que ahí entremos como en una meseta hasta tanto, bueno, se terminen de acomodar las variables. ¿Vos lo ves factible? Sí, sí, nosotros venimos diciendo que en mayo iba a salir ese número que pronosticamos de 4,3 o cerca de eso, y probablemente junio pueda ser un poco más alto, incluso que empiece con 5. Lo cual a mí no me preocuparía si lo demás anda bien. Claro, sí, que por supuesto, por supuesto. Ahora, si te vamos a invitar a compartir el siguiente tuit de otro economista, Alfonso Prat-Gay, que pone el foco en el tema recesivo. Bueno, con datos por un lado y con interpretación de los mismos, que son bastante duras. Queremos conocer tu opinión también, porque Prat-Gay dice: la recaudación del impuesto al cheque cayó 25% real en mayo. Es la mayor caída en 20 años y hasta supera la del colapso en ventas en pandemia. Este impuesto es el que mejor anticipa los números de actividad económica que se publican 2 meses más tarde, y pone un hashtag hiperrecesión y lo acompaña con un gráfico dando cuenta de la caída de la recaudación del impuesto al cheque. Le podemos agregar también lo que está pasando en materia de IVA en un escenario recesivo. ¿Vos lo interpretás del mismo modo? No, porque incluso si mirás ese mismo gráfico en detalle, fíjate las curvas y cuál va primero y cuál va segundo. Y vas a ver que en realidad no está anticipando. Anticipando es que realmente estaría 2 meses antes, tenía que estar la curva 2 meses antes, y no es lo que está pasando. Lo que está bastante correlacionado, sí, sin lugar a dudas. Pero yo no creo que eso indique que vamos a ir ahora a algo más profundo de recesión de lo que hubo en marzo o en febrero. Lo vamos a ver los próximos meses. Si querés, volverme a invitar entre 3 o 4 meses y vemos quién tuvo razón. Pero yo creo que no. Yo Bueno, creo que eso se acompaña quizá de algunos datos muy impactantes de caída en la construcción, en la industria, 30, 40%. La actividad industrial, sí, claro. Sí, pero no sé si es la profundidad de la B corta, si es... no sé cómo lo que pasa es interpretar. que la caída es muy real, pero yo creo que los datos, o sea, el momento peor que ha tenido la recesión para mí fue cerca de marzo, tal vez abril.
pero no creo que sea en junio, julio o agosto, porque lo que él está diciendo es que está prediciendo que para adelante... Sí, que en 2 meses vista, ¿no? Claro, eso es lo que está diciendo, como que vamos a tocar fondo de acá a 2 meses. Yo interpreté eso en función de los números de la recaudación de hoy del impuesto al cheque. Sí, hay que ver si eso es lo que él realmente quiso decir, habría que consultarle a él. Yo lo que sí creo es que para mí el piso probablemente haya sido cerca de abril, puede ser que sea, en algunos datos dará mayo y demás, pero ya hay sectores que se están recuperando fuerte, otros mucho más débil y todavía algunos están en una franca recesión. Pero mi expectativa es que esto va a ir mejorando. Otro Por supuesto, punto, de nuevo, Agustín, en correlato con esto de la recesión, y estamos viendo justo una placa que tiene que ver con la construcción, es el tema del coletazo en el empleo, ¿no? Bueno, lo que dice la placa es que en 120 días se perdieron poco más de 52.000 puestos de trabajo en la construcción, y bueno, también hay que agregar suspensiones, disponibilidad, pase a disponibilidad de algunos empleados de acuerdo al rubro. Y bueno, y el dato de la ciudad, que habla de un 1.1 de incremento del empleo interanual, ¿no? ¿Esto cómo lo ves y hasta dónde puede llegar la cifra del desempleo? Bueno, claramente el desempleo está subiendo y va a subir unos meses más también, porque es probable que siga hasta que empiece a recuperarse el empleo en otros sectores. Hay sectores que están perdiendo. De hecho, la construcción en algún momento tiene que volver a empezar, porque digamos, la caída fue muy grande, y es verdad, pero tienen que empezar a resolver los sistemas para volver a traspasar lo que no quiere hacer el Estado y tiene que pasarlo al sector privado. Finalmente las rutas hay que hacerlas, de una manera u otra se va a volver a reconstruir. Así que yo creo que eso sí, va a seguir el desempleo en alza un tiempo más, pero creo que lo más importante, nuevamente, es la velocidad de la recuperación. Y la velocidad de la recuperación, yo creo que casi todos los economistas están viendo la recuperación en el segundo semestre del año y estaban esperando que el año que viene crezca 5% la economía, ¿no? No solo nosotros en la Fundación, sino que después también se sumó el Fondo Monetario, el Banco Mundial. La mayor parte de los analistas están viendo eso. La pregunta es cuál va a ser la velocidad. Pero eso mucho tiene que ver con las expectativas y eso tiene que ver con lo que haga o no haga el Congreso. Si el Congreso aprueba la ley con bases, la política, sí, totalmente. Lo último, por mi parte, una hipersimplificación, ¿no? Un poco aludiendo a esto de qué lado estás cuando hablan de la expectativa devaluatoria. El presidente suele ser muy crítico con los economistas profesionales que hablan de la brecha cambiaria otra vez y del atraso cambiario. ¿Vos de qué lado estás? Yo hubiera dolarizado en diciembre. O sea que yo creo que... Estás a la derecha de Milei, ya Agustín. lo entendimos. Pero lo hemos dicho siempre. Yo creo que la devaluación es una forma de escaparle a los problemas. Devaluar implica bajar los salarios reales. Entonces, cada vez que se sientan los políticos, los economistas, los empresarios y deciden devaluar, lo que están diciendo es que las empresas empiecen a mejorar porque bajamos los sueldos. Entonces somos más competitivos. Pero la verdadera competitividad está en bajar los impuestos, está en bajar el riesgo país, está en mejorar la infraestructura, está en desregular, está en permitir importar los mejores bienes de tecnología al mejor precio del mundo. Es decir, son todas las cosas difíciles. Devaluar es fácil. Solucionar los problemas es difícil. La competitividad no es devaluar. La competitividad es resolver los problemas difíciles. Es verdad. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Igualmente. Bueno, seguramente recuerdan esas imágenes tremendas del Centro de Estética en Palermo. Son imágenes de apenas unos días atrás, donde ingresan 2 delincuentes. No se sabe si con la complicidad de una presunta clienta. Lo cierto es que son minutos de zozobra en la peluquería. Centro de Estética, para ser más precisa. Y está Carla Ricciotti en Palermo haciendo la cobertura porque aparentemente habrían